Bienvenido a este video. Estaremos viendo para qué sirven las diferentes conexiones existentes en las computadoras. Vamos a estar comparando con algunas computadoras antiguas para más o menos tener un contexto a lo que se refería. Pero principalmente basándonos en las computadoras actuales, ya sea unas laptops o computadoras de escritorio. Vamos a comenzar con las más antiguas. Por ejemplo, acá en la parte superior derecha tendríamos estas conexiones. Entre las que destacan tendríamos estas que eran bastante grandes, las cuales se utilizaba generalmente para conexiones en paralelo, y esta mucho más abajo de aquí, conexiones en serie. Entonces, estos permitían conectar diferentes dispositivos según lo que vayamos a necesitar, pero la velocidad de transferencia y todo eso era muy reducida. En su tiempo probablemente sí era veloz para algunas tareas, pero ¿qué cosa se conectaba, por ejemplo, en este puerto, especialmente en paralelo? Este en paralelo se solía conectar a impresoras, modems, e incluso se podía conectar en paralelo lo que sería a escáneres, e incluso se podía conectar a discos duros externos, cámaras y dispositivos de captura de video, al igual que dispositivos, algunas cosas de entrada y salida, cosas industriales, especialmente esas maquinarias CNC y otros dispositivos que eran bastante comunes en esos tiempos. Si observamos acá en el de abajo, también tendríamos este paralelo. Pero como es muy grande la manera en la cual se conecta, actualmente todo tipo de elementos como impresoras, escáneres o discos duros, todo se conecta a través de los puertos USB. Ya no han dejado de, esto lo han descontinuado, han dejado de poner porque ocupaba bastante campo, y la velocidad de transferencia de datos y la modalidad en la cual se pasaban esos datos bit a bit, entonces era muy obsoleto. Así que si observamos a la izquierda, tendremos uno más moderno. Todo esto, pues acá no, ya no existe ese puerto en paralelo. Luego tendríamos acá en serie. Acá también estaríamos en serie. Muy bien, en sí estos de en serie nos permitía a nosotros, no lo vayamos a confundir, este es el VGA para el monitor, este sería en serie, este amarillo de aquí y este otro. En la parte de abajo, en la ilustración, sería este de aquí. Entonces, este es similar a este. Ya este otro, en sí, esta computadora de la parte superior tiene dos de estas conexiones en serie. También las conexiones en serie permitían, al igual que en paralelo, conectar también lo que sería a las impresoras, los modems, teclados e incluso ratones. Así había un dispositivo GPS y dispositivos de navegación, al igual que los dispositivos de medición y control, como de laboratorio, de dispositivos de medición y sistema de control industrial. Entonces, a veces solían conectar esos equipos ya sea en paralelo o en serie. Acá tendríamos dos en serie, incluso indica aquí el voltaje con el que trabajaba el mismo. También lo han descontinuado los dos. Si vemos a la izquierda, ya no existen esos puertos en la actualidad. Luego, aparte del mismo, tendríamos aquí este sí se utilizaba bastante para lo que sería el monitor. Entre las primeras conexiones que han venido para el monitor bastante bien, era este del VGA. Entonces el VGA, abajo también tendríamos una ilustración del VGA. Era muy buena conexión, directamente se enchufaban los monitores aquí, y luego el nivel de transferencia era bastante aceptable. Luego, cuando vinieron monitores que requerían mucho más fluidez y transferencia de datos, cambiaron esto. Acá no tendríamos el mismo. En lugar de VGA, existieron el DVI. Por ejemplo, en este todavía era muy antiguo, porque después del VGA, acá también tendríamos VGA, recién vino lo que sería acá el DVI. Si observamos, este era lo primero que apareció para conexiones a monitor, el VGA. Luego, unos años después, apareció el DVI, y muchos años después apareció el HDMI.
Todos estos eran para conectar dispositivos como principalmente el monitor. Aunque el DVI era más para conectar televisores y todo eso, este tipo de puerto era bastante aceptable para computadoras. Por eso lo han retomado las computadoras de los dispositivos que iban conectados a los televisores. Entonces igual funcionaba con los monitores porque el nivel de transferencia del HDMI era muy alto. Entonces este DVI, por ejemplo, no está aquí, pero después del VGA vinieron el DVI. Luego acá, si observamos, no tendríamos esa conexión HDMI. Acá abajo tampoco tendríamos. Pero si vamos a la izquierda, aquí sí ya tenemos el HDMI, que era retomado, como hemos indicado, de la forma en la cual funcionaban los televisores nuevos con altos niveles de transferencia de datos. Pero después ya vino esto que es mucho más actual, el cual ya es el DisplayPort. Aquí es mucho más veloz que el HDMI, aunque la versión actual del HDMI es casi similar al DisplayPort. Pero el más característico de las computadoras es el DisplayPort. Así que si nosotros actualmente compramos una tarjeta madre o una computadora también, sea de escritorio o laptop, siempre tenemos que preguntar si tiene DisplayPort. Si tiene DisplayPort significa que es actual. Muy bien, entonces acá vemos en la parte superior derecha no tendríamos porque esta es muy antigua, y de abajo también la graficación es muy antigua relacionada a la de arriba, y las actuales sería acá. Porque aquí tendríamos un HDMI y un DisplayPort, y en la parte de abajo igualmente aquí tendríamos un HDMI y 3 DisplayPort. Cuando nosotros no compramos una tarjeta de video, entonces en la parte de abajo aquí no existe nada de estas conexiones, solamente aquí de la tarjeta madre. Y algunos procesadores permiten gráficos integrados, los cuales, e incluso en la actualidad, tienen muy buenos gráficos, los cuales permiten conectar monitores muy modernos, así que directamente lo podemos conectar desde la tarjeta madre sin necesidad de tarjeta de video. Claro que para juegos exigentes no es muy recomendable. Pero aparte de esto, si nosotros queremos comprar una tarjeta de video dedicada para videojuegos o para el trabajo en video de alta calidad, entonces abajo se le incorpora una tarjeta de video propiamente, y en la actualidad viene estas tarjetas de video con mínimamente un puerto HDMI y luego varios DisplayPort. En las computadoras antiguas, pues si emulamos, nos daríamos cuenta que en la parte de abajo, aquí en unas tarjetas de video, venían con lo que correspondía aquí, ya sea aquí un DVI, un HDMI o un VGA. Cualquiera de los tres venía aquí en la parte de una tarjeta de video dedicada. Entonces, actualmente, como hemos observado, viene HDMI y varios DisplayPort. Luego también teníamos en las anteriores conexiones de las tarjetas madre o computadoras antiguas esto del PC2. Entonces aquí iba conectado, ya sea indiferente, muchas veces de manera indiferente, a lo que era el teclado y el ratón, o intercambiado también el ratón y el teclado en cualquiera de los dos. Aquí también tendríamos los mismos aquí para el ratón y el teclado. En la parte izquierda, si observamos, lo han unificado porque han dejado de tener ese tipo de conexiones y a los ratones actuales y los teclados actuales, porque la mayoría de los mismos ahora trabajan con lo que sería el puerto USB. Si observamos aquí, este puerto USB ha llegado a reemplazar a lo que sería los elementos o las conexiones o puertos en paralelo, en serie, acá, e incluso también para conexiones del ratón y del mouse también se conecta actualmente por al puerto USB. Entonces ya no utilizan nada de aquí, todo esto ha desaparecido. Acá sí teníamos las conexiones, las primeras versiones de 1.0 e incluso 2.0 de las conexiones de estos puertos USB.
Entonces, este es el símbolo del puerto USB. Aquí abajo también tendríamos este puerto USB, acá otros dos. Como la mayoría de los dispositivos hemos dicho que de aquí, todos estos de aquí, se puede utilizar también a través de lo que sería el USB. Entonces lo han quitado todo eso y han puesto varios USBs aquí. Entonces en la parte izquierda observamos, acá tendríamos USB, USB, todos estos y de arriba más. Entonces acá por ejemplo pueden ir también ratón, mouse, aquí puede ir a equipos, a incluso micrófonos, parlantes, todo se puede configurar los puertos USB para que salgan por ahí la información. Claro que estos elementos tienen diferentes colores, estos puertos, pero todos funcionan de la misma manera, solamente que estos colores significa que tiene diferentes capacidades de transferencia. Por ejemplo, este es el 3.0, el azul, el negro era 2.0 y así. Entonces, este rojo, por ejemplo, si no me equivoco, es el 3.1 y algunos colores más, pero de todas formas funciona de manera similar, solo que la capacidad de transferencia sería mucho más alta con estos colores. Muy bien, entonces todo esto ya hemos observado que funciona de manera similar, solo que estos antiguos están desapareciendo, como estas conexiones acá PS2. Luego tendríamos para audio. Antes el audio generalmente manejábamos dos. Uno que era la salida de audio, este verde para que pongamos los parlantes o los audífonos y este azul para entrada de audio como el micrófono. Entonces acá en la parte de abajo era similar. Por ejemplo, acá ya lo han puesto tres. Uno que sería para el micrófono, el rosado. Luego el verde para auriculares o para parlantes. Y el tercero para línea, que era para que ingrese a algún tipo de dispositivo de audio. Puede ser un equipo de sonido, guitarra eléctrica, cualquier cosa o batería se podía poner acá con diferentes conexiones. Entonces ingresaba el audio, aparte del ingreso del micrófono, ingresaba audio por línea. Muy bien, pero en la actualidad ya vinieron de esta forma, vienen 6 de los mismos. Simplemente lo han ampliado esto de auriculares, o sea, lo que era verde, lo que es verde, lo han ampliado, pero funciona de manera similar. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay una especie de cine en casa o 5.1 el audio, como queramos. Son varios parlantes distribuidos, mínimamente 5 ubicaciones distribuidos alrededor de la persona que está escuchando, o sea, como cine en casa, y eso se puede acá personalizar. Entonces, si observamos, se repite el patrón de rosado, significa que el rosado es para el micrófono y acá el otro que sería, a partir de acá, ya tendría diferentes cosas. Por ejemplo, para la entrada en línea y para el micrófono. Hasta ahí todo bien. Estos dos se han mantenido como hemos indicado acá, línea y micrófono. Ahora, este verde y aquí este verde ya tienen más o menos de manera similar. Aquí hay un verde, un gris, un anaranjado y un color negro. Entonces son 4 elementos. Este verde puede funcionar para unificar lo que sería todos los parlantes en uno solo o también para los auriculares. Ya aquí vamos distribuyendo. Este gris, por ejemplo, sería para altavoces laterales. Luego este anaranjado sería para el centro o subwoofer. Y este del color negro sería para altavoces traseras. Entonces, integrado con esto, el verde y ya llegaría a formar para altavoces frontales. Entonces, si observamos, con 4 conexiones ya podemos hacer la distribución 5.1. Entonces, en el fondo, podemos poner acá los parlantes actuales de cine en casa, vienen con estos 4 puertos. Muy bien, entonces estos se han cambiado, la funcionalidad ha aumentado, pero se ha mantenido del micrófono y la entrada de línea. Otra de las cosas que observamos acá en una computadora antigua, por ejemplo, era esto que es line, línea. Esto es como dial-up, o sea, las primeras conexiones a internet lo hacíamos desde la línea telefónica directamente, por eso es muy similar el cable, idéntico.
y poníamos el cable del teléfono aquí y podíamos conectar ya a internet. Entonces, luego lo han discontinuado y todo lo han hecho a través de esta conexión LAN. Es mucho más grande el puerto de entrada actualmente para tener conexiones LAN o conexiones de varias computadoras. O sea, en red utilizamos esto de LAN. Aquí estaría LAN. En la parte izquierda estaría aquí. Incluso estas luces tienen diferentes indicativos. Entonces, si vemos aquí en la computadora moderna, ya no tendríamos esto de línea. Directamente tendríamos la conexión LAN para internet o para conectar en red varias computadoras. Acá, por ejemplo, ya ha desaparecido, pero antes se utilizaba el FireWire, que era para transferencia de datos de alta velocidad, que se solía utilizar para las conexiones, por ejemplo, de videocámaras, cámaras digitales, discos duros externos, dispositivos de audio o captura de video, cosas como esas se solía utilizar Actualmente no. Hemos dicho que todo se ha ido al uso de los USBs, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente existe un único tipo de USB, entonces existen varios tipo A, tipo B, tipo C y aquí los minis también respectivamente, pero fundamentalmente el A, B y C. Por ejemplo, el tipo B casi se está descontinuando, pero se sigue utilizando todavía, o sea, sigue viniendo en las tarjetas madre. Entonces acá, por ejemplo, en esta última de aquí, vemos que ya lo han descontinuado, no está el mismo, pero vienen muchos USBs acá, del tipo A. Entonces, el que más viene es del tipo A. Si vemos el tipo C, es diferente aquí. Entonces, aquí, como observamos, en esta parte, todos estos son del tipo, como habíamos indicado, A. Entonces, todos de acá es tipo A, tipo A. Aquí abajo también, en la parte izquierda también, todos estos son tipo A. Y acá viene el tipo C, uno solo del tipo C. También su nivel de transferencia es bastante alta. Aquí es tipo A, todos estos, incluyendo este color casi rojo. Entonces, todos estos serían las conexiones. La mayoría lo han desechado para optar por el puerto USB tipo A. Luego acá esta tarjeta madre dispone de dos para antenas, dos conexiones para antenas del Wi-Fi. Muchos de estos directamente vienen con sus antenas, son bastante buenas y de largo alcance, entonces por eso vienen incorporados sus respectivas antenas con las que ya vienen en caja la antena externa para Wi-Fi. Entonces, hasta aquí sería lo más importante. Actualmente ustedes tendrían que ver que existe todo esto de aquí para saber que es una computadora actual. Si ven elementos como esto en sus computadoras o en sus tarjetas madre o tarjeta de video, significa que son muy antiguas y obsoletas. Sin embargo, si ven estos colores de aquí como el puerto USB tipo A, color azul, rojo o magenta, colores así o amarillo, significa que sus tarjetas madres y sus computadoras son muy actuales. Si ven tipo C, también similarmente, y si ven DisplayPort, entonces esos son indicativos de que las computadoras están muy actualizadas.